El día de hoy vamos a hacer una presentación acerca de las estrategias para captura automática de referencias. Continuando con algunas presentaciones que hemos venido haciendo del software EndNote, o para las personas que recién comienzan a incursionar en el uso de los gestores bibliográficos. Estas son herramientas y pues también esperamos algunos consejos que puedan ser útiles para ustedes a la hora de buscar información de referencias, ya sea que vengan de bases de datos o que sean referencias que estemos buscando de forma transversal en los navegadores web. Entonces, en este momento voy a compartir mi pantalla. Recuerden, por favor, que las preguntas pueden enviarlas preferiblemente a través del chat a todos los participantes para que podamos leerlas en los diferentes equipos. Nos acompaña en el chat también Héctor Andrés para cualquier consulta que ustedes tengan también en cualquier momento. Les agradezco entonces, por favor, enviar sus preguntas a todos los participantes, si quieren durante la presentación, para que podamos ir trabajando. Entonces, en este momento voy a compartir mi pantalla. Para esta presentación de estrategias de búsqueda, pues en primer lugar queríamos como hacer una reflexión que es anterior al uso de los gestores bibliográficos, que es algunas estrategias que nos han funcionado a nosotros en los procesos de investigación para la búsqueda de información en Internet. Digamos que como investigadores latinoamericanos tenemos una dificultad adicional, y es que no siempre vamos a tener acceso a las bases de datos, no siempre vamos a tener acceso a las fuentes académicas tradicionales, que por lo general están también publicadas en inglés. Entonces, dependiendo del área, vamos a tener unas variaciones a la hora de buscar información en Internet, sobre todo cuando esta información se encuentra en español, porque no todas las publicaciones en español se encuentran en revistas indexadas o los mismos investigadores latinoamericanos publican en estas revistas en otro idioma. Entonces, para esto es bueno que podamos combinar estrategias de búsqueda y apoyarnos, por ejemplo, en el uso de los gestores bibliográficos para la recolección de estas referencias. Vemos que acá el principio fundamental es que no tengamos que digitar en lo posible las referencias que vamos consultando a la hora que estamos haciendo nuestras búsquedas. Entonces, dentro de estas estrategias de captura de información, vamos a tener una primera posibilidad, que es todo el manejo de nuestras páginas web, por ejemplo, de consulta frecuente. Acá voy a ingresar algunas de las páginas de consulta frecuente para algunos de los temas, tratando de activar el chat para poder ver las consultas y los comentarios de ustedes. Aquí, mientras me permite conectarme, entonces algunas de esas estrategias es, en primer lugar, tener en cuenta exactamente cuál es el tema que vamos a buscar. Que tengamos un listado de descriptores, esto digamos es habitual, pero no siempre lo seguimos al pie de la letra cuando son procesos de investigación propios. Es decir, hacer un listado de todas las posibles variaciones de palabras claves, de combinaciones de esas palabras claves, traducción de estos descriptores. Digamos que uno de las primeras delimitaciones que tiene una búsqueda bibliográfica va a ser precisamente el tema del idioma. Y no solamente la búsqueda en español y en inglés, sino que posiblemente pueda haber producción en otros idiomas, por ejemplo francés, alemán, que a pesar de que no manejemos, debemos tenerlo en cuenta a la hora de hacer la búsqueda, porque esto de alguna manera va a sesgar o va a delimitar la cantidad de información que encontramos. Usualmente, por ejemplo, la producción europea se excluye en su mayoría si no está traducida, por lo menos al inglés, pero esto no quiere decir que no haya producción sobre este tema. Entonces, por ejemplo, en alguna consulta que hicimos sobre escuelas virtuales,
Por ejemplo, la mayor producción estaba en finlandés y en francés, sin desconocer, por supuesto, una gran cantidad de información que encontrábamos en inglés sobre todo, pero pues esto ya nos da una idea de la delimitación inicial que debemos hacer. Este listado de palabras clave nos ayuda a revisar ciertas variaciones en los temas, en los cuales obviamente nos sesgaríamos si simplemente buscáramos con los tres descriptores iniciales que nos da, por ejemplo, el título de un problema de investigación. Ahora, todos estos descriptores van a poderse combinar con ayuda de los operadores lógicos, los cuales los utilizamos, por supuesto, ya cuando son bases de datos bibliográficas como tal, los vamos a utilizar de una manera mucho más estructurada y que utilizamos de manera inconsciente, por ejemplo, cuando estamos haciendo una búsqueda en un navegador clásico como Google. Entonces, en este caso, dentro de Google y dentro de algunas bases de datos, vamos a poder hacer lo que se llama la búsqueda integrada, que es poder escribir de continuo un tema o el título de un tema y poder encontrar los hallazgos. Quien está haciendo toda la combinación posible de palabras, en este caso sería el buscador. Para esto recomendábamos el uso de uno de los buscadores que es el Google Académico. Por supuesto, como lo mencionábamos en una presentación anterior, nos permite filtrar información que viene de fuentes académicas, de revistas o que viene también de las universidades, bibliotecas universitarias, que también van a permitirnos encontrar información relevante para un tema de investigación y va a excluir otro tipo de páginas que no son o que no tienen rigurosidad académica, por ejemplo, sitios que ustedes los ven citados en las tesis, el Rincón del Vago, ese tipo de sitios que posiblemente tengan un alto nivel de información errada o incluso de plagio. Entonces, Google Académico nos ayudaría a filtrar información que venga de fuentes más o menos confiables y dentro de esta información ya podríamos entrar a hacer un filtro propio. Otra forma de comenzar a documentar nuestra búsqueda es no hacerlo directamente por el tema, sino por el área. Por ejemplo, buscar repositorios de tesis doctorales, preferiblemente, sobre un tema específico. Por ejemplo, educación. Entonces, si mi área es educación, hay algunos repositorios que se especializan en determinadas áreas, o ciencias básicas o medicina, y, por ejemplo, acá vamos a tener algunos repositorios que no encontraríamos haciendo una búsqueda tradicional por Google Académico o por una base de datos. Por lo general, estas tesis están indexadas por las universidades, pero no necesariamente son parte de una base de datos especializada. Por ejemplo, acá hay un muy buen recurso, que es, acá ya nos está presentando, por ejemplo, Universidad, un compendio de lo que sería un catálogo de tesis digitales, o más bien un listado de sitios en donde podemos encontrar tesis doctorales, que son multidisciplinarias, y acá podríamos entrar a revisar estos sitios. Algunos acá, si me lo permiten, como estoy conectada desde la universidad, algunos sitios me van a hacer preguntas de seguridad, sobre todo por las restricciones de navegación que tenemos en la universidad, pero acá perfectamente podría continuar y me va a dar la posibilidad de buscar aquí algunas tesis sobre educación. Y acá, por ejemplo, ya podría entrar a valorar la facilidad de uso y la pertinencia de estas cuentas, dependiendo ya del tema que estemos buscando. Por ejemplo, en este caso, esta base que nos da Dianet es una red bastante importante de universidades con mucha producción en español, y les voy enviando, si me lo permiten, les voy enviando por el chat a todos los asistentes los diferentes vínculos que vamos viendo. Esta base es multidisciplinaria y la característica que va a tener es que encontramos
una buena parte de estas tesis a texto completo. Va a funcionar de forma similar a una base de datos de consulta, los que tenemos acceso en las universidades, con la diferencia de que estas son fuentes que no vamos a encontrar en estas bases de datos. Por ejemplo, son ya directamente indexadas por cada universidad, porque son precisamente tesis doctorales, algunas de las cuales no han sido publicadas en forma de artículo. Entonces, en esta primera parte, el llamado es a que nuestra búsqueda bibliográfica no se puede limitar solamente a artículos científicos. Es decir, una buena búsqueda bibliográfica incluye el trabajo con las tesis, como lo mencionaba alguna vez las profesoras Gloria Álvarez y María Elena Giraldo, que trabajan en este tema bastante bien, sino que también, por ejemplo, las tesis doctorales van a ser un componente muy importante de la producción sobre un tema específico, ya por su relevancia también como un aporte de nuevo conocimiento, y a veces las obviamos porque no aparecen tan fácilmente en Internet. Otra fuente muy importante que no podemos obviar, por supuesto, son los libros, o sea, las consultas en bibliotecas de las universidades que nos arrojan información sobre libros relacionados con el tema. Muchas veces nos limitamos precisamente a artículos científicos que se encuentran en PDF, pero también estamos sesgando en una buena medida el alcance de esta revisión. Acá podemos entrar a buscar en cada una de las tesis. Algunas se encuentran a texto completo. Las que tienen texto completo nos van a decir acá que el documento está disponible. Algunas no han sido digitalizadas todavía, entonces ya podríamos hacer una búsqueda más detallada de ellas. Pero una buena parte las vamos a encontrar disponibles a texto completo. Acá nos dice cuáles son los ficheros, supongo que esta es la versión completa de la tesis. Cuando ya tengo el documento en PDF, ¿cuál sería la conexión de este recurso, por ejemplo, con el gestor bibliográfico? Entonces, acá tendríamos otra de las estrategias que nos va a apoyar, que es organizar esta información tan pronto la vamos encontrando. Muchas veces nosotros comenzamos a hacer la búsqueda, hacemos una gran cantidad de descargas de información, pero un primer error en una búsqueda bibliográfica podría ser no organizar esta información desde el principio. Por supuesto, en otras ocasiones les hemos mostrado cómo el gestor bibliográfico nos puede traer en muy pocos minutos referencias de distintos temas, pero muchas veces no es el escenario al que nos enfrentamos cuando estamos buscando un tipo de información específica, o por ejemplo cuando son archivos en español, o cuando se trata de un tema demasiado específico, vamos a tener que hacer algunas labores de búsqueda y de descarga de información manuales, y en otras sí el gestor bibliográfico, por supuesto, nos seguiría ayudando. Lo que estoy abriendo acá es el gestor bibliográfico que les íbamos a mostrar acá en la exposición, es el EndNote. Voy a crear por supuesto, una biblioteca nueva, y la idea sería ver primero si para este recurso que tenemos aquí podemos encontrar la referencia. La referencia es distinto al documento, digamos, este es el documento en texto completo, que sería el artículo o la fuente, mientras que la referencia son los datos con los cuales voy a citar este mismo documento. Entonces, si tenemos el documento abierto por aquí, podemos también copiar el título de acá. Esta sería una posible estrategia para poder encontrar o la referencia a esa tesis o una publicación que haya hecho el mismo autor de la tesis referente a este tema. En este caso, esta misma tesis doctoral, es de Olga Roig, está publicado ya como libro. Por supuesto, sería mucho más fácil de citar el libro que incluso la misma tesis, aunque vamos a tener las dos opciones. Acá nos permite hacer la citación como libro, incluso está haciendo referencia a tesis doctoral de todas maneras, lo podríamos llevar al EndNote,
y acá hay otra forma de citación. Entonces podríamos revisar las dos formas de citación, que básicamente es el mismo recurso, y llevarlo a EndNote. Entonces, antes de hacer la digitación manual de cualquier documento, de cualquier título que tengamos, podemos recurrir al Google Académico. Si ustedes no lo tienen configurado inicialmente, pueden ir a la configuración y decirle que muestre enlaces para importar citas a EndNote. Dentro de la configuración encuentran esta opción y ya directamente toda búsqueda que ustedes hagan dentro de Google Académico les va a arrojar la opción de descargar los metadatos de esa referencia. Otro ejemplo de esto son libros, creo que lo hemos mostrado en alguna ocasión, por ejemplo un libro físico que ustedes tengan, pero del cual no sea necesario escribir toda la referencia, por ejemplo, el conocido Capital. Entonces acá va a ser muy posible que para estas obras clásicas vamos a encontrar tanto citas como los metadatos referidos al libro. En este caso, si nos está anunciando Google Académico que tiene la citación directa del libro, la probabilidad de que sea más exacta pues es bastante alta. Siempre debemos, por supuesto, revisar estas referencias que nos proporciona Google. Entonces acá igualmente, acá está versión en portugués, entonces esa no me serviría en este caso. Ya también tendríamos que ver la versión, la fecha que tengamos en nuestro libro físico. Entre más información le demos en la parte superior, pues mucho más fácil vamos a poder encontrar la citación que corresponde. Entonces acá, esta misma estrategia la podríamos utilizar tanto para textos, por ejemplo, PDFs que hemos descargado con anterioridad, como para libros y otro tipo de documentos físicos de los cuales necesitamos tener la referencia y no la habíamos buscado todavía. Con este documento, por ejemplo, que tenemos aquí, por supuesto lo podríamos descargar normalmente de la institución educativa española. Un consejo para esto es que siempre que encontremos o descarguemos un PDF, tengamos la precaución de darle un nombre significativo, que podamos encontrarlo fácilmente. El objetivo de esto es que yo lo he descargado de forma provisional en el escritorio, pero realmente el organizador para todas estas referencias va a ser, por supuesto, EndNote. Entonces, desde aquí podría buscar el artículo. Desde que el nombre sea fácil de reconocer, yo puedo compararlo con la referencia y arrastrar este artículo hacia la referencia que le corresponde. Entonces, ese es el motivo por el cual el título debe ser lo suficientemente significativo, fácil de reconocer, para que tengamos también la posibilidad de comenzar a construir nuestra propia base de datos bibliográfica. Por ejemplo, si hubiera un error acá en esta referencia, tenemos la posibilidad de corregir, si no queremos incluir toda la parte de la traducción que aparece aquí en el título, sino simplemente dejar el título y ya posteriormente va a aparecer el nombre del traductor, podemos hacer esa corrección también. Es decir, lo que hemos hecho hasta el momento es traer los datos de las referencias. Acá estoy seleccionando una de las referencias. Él ha traído todos estos datos de autor, año, título, editor, quien no publica, por supuesto, como esta era una tesis, va a aparecer la universidad inicialmente, y en el caso del libro ya aparecería Fondo de Cultura Económica como tal, fecha y otros datos que estén asociados, en el caso de que sea artículos y otro tipo de fuentes, pues ya va a aparecer acá los demás campos diligenciados. Esto en el caso de
como les decía, información que no encontramos fácilmente en una base de datos eh, de las conocidas con las que tenemos acceso a la universidad, sino que tenemos que hacer búsquedas transversales, por ejemplo, para encontrar esta información, o ya hemos hecho las búsquedas, tenemos los documentos, pero no hemos descargado, por ejemplo, la información de las referencias. Otra forma de hacer esto, u otra estrategia que podría ser de utilidad, es todo el tema de revistas de acceso abierto. De hecho, acá ya me aparecen los dos temas, tanto de educación como tecnología y educación. Esta opción va a ser muy útil cuando, por una parte, no tenemos acceso a todas las fuentes o a todas las bases de datos, o por ejemplo hay muchos artículos pagos sobre el tema, pero también va a ser útil porque las revistas de acceso abierto son otro escenario de publicación que hay que tener en cuenta para poder afirmar que hemos hecho un rastreo medianamente amplio de cualquier tema. Es decir, si ignoramos también lo publicado en las revistas de acceso abierto, pues vamos a estar sesgando, reduciendo un poco el campo o el alcance que vamos a tener para cada uno de estos temas. Acá, por ejemplo, cuando ustedes lo buscan de esta forma, acá, por supuesto, las búsquedas en inglés nos van a arrojar siempre más datos que las búsquedas en español, que está más regularizado. Entonces, lo que he buscado es revistas de acceso abierto sobre educación o sobre el tema que ustedes vayan a trabajar, y muchas veces ustedes lo que encuentran son compendios listados de universidades, instituciones, institutos especializados, han ido documentando a lo largo de mucho tiempo sobre ese tema. Entonces, fíjense la cantidad, por ejemplo, solamente el tema de educación, la cantidad de revistas de acceso abierto que hay disponibles aquí, y, por supuesto, la ventaja de estas revistas va a ser que no necesito, por ejemplo, si tengo limitaciones en la institución con respecto al uso de bases de datos, pues acá vamos a tener unas fuentes muy importantes en donde el 90 o el 100% de los recursos van a estar directamente en PDF, van a estar disponibles en su totalidad porque son revistas precisamente que se orientan en la política de conocimiento abierto. Entonces acá ustedes tienen toda la información directamente en PDF, toda la información en full text de las revistas con sus ediciones por años, etcétera. Y acá también pueden hacer sus búsquedas específicas. Ok, Isabel nos hace una pregunta acerca de cuál es la forma correcta de organizar la bibliografía en los casos donde hay información en español y en inglés. Ok, Isabel, me queda un poco, tengo un poco de duda de la pregunta específica. ¿Es la citación del recurso? Digamos, en el caso de EndNote, no tendríamos ningún problema con los vamos a tener todo el tiempo artículos mezclados en español y en inglés. Pero no sé si es ya específicamente en la organización de la bibliografía, bajo APA. No sé si no, si... Ok, Rubén, ¿cómo llegamos a la página desde Google? ¿A cuál? ¿A la última página? Pues Isabel nos pregunta, en el caso de las opciones de, supongo, inglés y español, en el caso del idioma. Ok, entonces voy a revisar acá. Ya, ¿para qué estilo? ¿Para el APA? Ok, Isabel. La pregunta de Isabel bueno, creo que pertinente para todos, porque originalmente cuando usamos el EndNote para citación, eh, cuando hacemos la citación, por ejemplo, de dos autores, vamos a ver si interpreto bien la pregunta, nos van a aparecer los conectores o los textos de accedido en, etcétera, en inglés, inicialmente. Entonces, si yo hago una citación, que a esto íbamos inicialmente para quienes no han trabajado con el programa, podríamos traer acá incluso los dos artículos
que teníamos ya en nuestra base inicial. Esta es una de las formas de citar. Puedo seleccionar los dos artículos, ir a Word y decirle que inserte las citas o que inserte las fuentes que he seleccionado. Entonces, bueno, acá como estoy en una versión anterior, tengo que hacerle una actualización. Tengo que pasarlo, por supuesto, a la norma que nos están preguntando, que es la APA. Entonces, este sería el inconveniente. Inicialmente, no habría problema si la revista, por ejemplo, está en inglés, van a primar los conectores en inglés. Pero algunas universidades nos van a pedir, por ejemplo, que adaptemos ese estilo porque requerimos los conectores en español. Entonces, en algunas publicaciones, por ejemplo, universidades españolas, hay mucha regulación de este tipo de textos. Entonces, podríamos también, por la opción editar, estilos de salida o output styles, podemos decirle a EndNote que vamos a editar la norma APA 6. O sea, él puede aplicar la norma directamente dentro de nuestro documento y si queremos personalizarla, entraríamos a editar los estilos de salida, a editar APA 6 y acá tenemos toda la personalización de ese estilo. Por supuesto no vamos a dañar el estilo. Él va a hacer una copia exacta con todos los criterios de APA más lo que hayamos decidido cambiar. En el caso del I, por ejemplo, de los listados de autores, que sería dentro de la citación, dentro del texto, entonces acá tenemos la posibilidad de ver todas las opciones que nos brinda para hacer esta personalización. Por ejemplo, el formato del nombre, cómo va a ser el listado de los autores, etcétera. Después del último autor, entonces de 1 a 2 autores, de 3 a 100 autores, después del último autor, los va a conectar como, acá el I, también podríamos decirle que utilice un I en español, entonces ustedes ya personalizarían todos estos textos directamente dentro del estilo. Igualmente en la bibliografía, por ejemplo, por acá en las páginas web, no sé si está página web, entonces recuperado, entonces ahí comenzaríamos a hacer ese cambio. Cuando ustedes han terminado de personalizar el estilo, al cerrar el estilo, él les pregunta que si quieren guardar y nunca va a dejar guardarlo dentro del estilo APA, sino que le diríamos, por ejemplo, APA modificado, o cualquier otra texto clave para poderlo trabajar. Y ya de esta forma, pues ustedes dentro de él, ¿no?, lo que harían es pedirle que utilice ese estilo nuevo. Bueno, acá no sé si se bien la adaptación. Acá dentro de su lista de estilos aparecería el que ustedes han creado. Aquí está buscando la lista de estilos. Para quienes no han utilizado EndNote, los que recién lo están viendo, este sería la razón de ser de documentar toda esta bibliografía dentro del gestor, que es poder hacer la citación, adaptación al estilo, y lo que inserta en la parte final sería nuestra bibliografía en el orden en el que lo va a determinar tanto el estilo APA como Vancouver, como los 4000 estilos que ustedes tienen allí. Teníamos dos preguntas, una de Rubén y otra de José Martínez. Además de, entonces, en el caso de Rubén, perdón. Sí, en el caso de Rubén, que nos preguntaba cómo habíamos encontrado las revistas de acceso abierto. Simplemente desde Google, no Google académico, sino Google normal, porque esta es una búsqueda transversal, lo que le estoy diciendo es que me encuentre los buscadores de información sobre un tema. Entonces, Open Access Journal de educación o de ingeniería o de odontología, etcétera. Acá ustedes ya le dirían cuál es el tema, como la gran área,
y dentro de esa área ya entrarían ustedes a escoger. Lo que les va a mostrar son listados o hay listados generales. Por ejemplo, si lo que ustedes quieren es un inventario de revistas de acceso abierto para su institución, ya las buscarían generales y hay también unos listados específicos que ya han hecho. Por ejemplo, acá hay un directorio de revistas de acceso abierto, que es el más conocido. Yo todo esto estoy tratando de enviarlo por el chat, si es de utilidad para ustedes. Entonces, bueno, la pregunta de Isabel también ya la hemos respondido. No sé, Rubén, si esa era la pregunta. Realmente es usar como descriptores claves, pero para buscar los buscadores. Las revistas de acceso abierto, tesis doctorales sobre, bibliotecas sobre, repositorios. Esas son como palabras clave para encontrar estos listados de información ya particular. Eso sería como una búsqueda transversal para que nos lleve a estas revistas especializadas o a estos listados, a estos inventarios que han hecho las universidades sobre los distintos temas o los distintos tipos de información también. Ok, la otra pregunta era si además de guardar las referencias, el programa nos permite crear abstract o alguna descripción de la investigación. Entonces, acá, bueno, he bajado poca información, acá me iba a conectar a otra de las bases que es Web of Science para buscar el mismo tema. Por supuesto, en estas bases, que ya son las establecidas, que son bases norteamericanas por lo general, ya debemos buscar en inglés. Obviamente, si hacemos la búsqueda con los descriptores en español, la probabilidad de encontrar información es bastante baja. De las bases con las que hemos podido trabajar en esta parte de EndNote, es la revista de medicina, PubMed, y Web of Science, que es multidisciplinario. Entonces, acá, por ejemplo, ya me he encontrado 1000 artículos, le voy a decir que baje 100 para no demorarnos mucho. Y en este caso trabajaría de una manera un poco distinta. Como es una base de datos mucho más estructurada, él va a ir bajando solo la información que le he pedido, que son las 100 primeras referencias sobre educación y tecnología que tiene Web of Science, de distintas revistas, por supuesto. Entonces acá va a ir descargando la información y lo que yo haría es hacer una selección sobre estas referencias que está descargando. Esto está relacionado con la pregunta de José, porque en este caso, cuando viene de bases de datos especializadas, va a descargar, además de la información de la referencia, los abstracts, que es algo que con Google Académico, por supuesto, no siempre podemos hacer, porque estos son documentos indexados o citados por terceros, mientras que en la base de datos por lo general se exige que el abstract esté disponible. Entonces aquí en algunos de los artículos pues no lo tienen por defecto todas las bases de datos, sino que acá entraríamos a buscar en los campos, ya ha descargado las palabras clave y el abstract de este artículo. La pregunta de José de pronto va un poco más allá y es si además de eso yo puedo agregar mis propias notas. Entonces, este campo de notas de investigación sería el que permitiría que ya el investigador como tal haga la revisión de este artículo. Entonces, por ejemplo, por supuesto, acá, a pesar de que el espacio parece pequeño, esto lo podemos ampliar también. Con un doble clic podemos ingresar a la referencia y trabajar con un poco más de comodidad en estas notas de investigación. Citas a texto completo, por ejemplo, que hayamos extraído de la lectura o una pequeña revisión que resuma qué es lo que nos sirve de este artículo específicamente para nuestra investigación. Acá no tenemos limitación en la escritura. O sea, puede ser una página, pueden ser 10 páginas de revisión, que podemos hacerlas en Word y agregarlas aquí. Y esto va a quedar asociado a esta referencia todo el tiempo.
La diferencia de hacerlo en EndNote es que vamos a tener la posibilidad de recuperar esta información en cualquier momento. Por ejemplo, si en mi documento estaba construyendo aquí, quiero citar a este autor, digamos que quiero insertar esa cita que tengo seleccionada y quiero ver las notas. Hay un estilo de anotación precisamente que nos da toda la información asociada a esa referencia. Ese estilo lo usamos, por ejemplo, para las revisiones, para reemplazar las fichas de revisión bibliográfica, y nos va a dar título de la referencia, toda la información de citación, y por supuesto las notas que hay asociadas a esta información. En este caso me está dando el abstract, o podría personalizarlo, como lo hicimos con Isabel, para que en esta ficha me arroje también las anotaciones que yo he realizado. Decirle que sume al abstract las notas de investigación. Ok, Isabel, quisiera saber si en todo EndNote se puede organizar la bibliografía por temas. Entonces, Isabel, acá, bueno, primero ya tenemos una buena parte de nuestra bibliografía. La cosa que había olvidado mencionarles es que cuando hacemos este tipo de búsquedas o cuando traemos información, grandes cantidades de información que vienen de bases de datos reconocidas, podemos usar la búsqueda texto completo para que él vaya revisando cuáles de esos artículos podrían estar, acá parece que me va a dar podrían estar disponibles, descargables, y él los traería, los que sean de acceso abierto. Acá de pronto, como estamos en la universidad, nos puede poner un poco de inconvenientes, pero mientras tanto que vaya buscando, a ver si nos ayuda a descargar alguno. Para organizar esta bibliografía por temas, entonces hay varias estrategias. Acá parece que me ha bloqueado el proxy de la universidad. Para poder organizarlas, Isabel, entonces tenemos la posibilidad, por ejemplo, de crear los grupos. Podríamos, siempre ubicados en todas las referencias, podemos crear, por ejemplo, subcarpetas para organizar esta información. Desde la opción grupos, crear grupo. Entonces, desde grupos, crear grupo, podemos decirle que esto, por ejemplo, es todo lo que sea enseñanza y tecnología, por ejemplo. Directamente lo ponemos en español, enseñanza y tecnología. Y en el caso de estos grupos podríamos ir seleccionando las referencias y organizándolas directamente en estas carpetas. Esa sería una forma. Esta sería una forma de hacer esta organización. La otra forma sería decirle que lo haga a través de un grupo inteligente. Por ejemplo, que tome todas las referencias que en el título tengan la palabra enseñanza. Podríamos darle cualquier otro criterio. Y en este caso, lo que haría es crear un grupo automático con todas las referencias que en el título tienen esta palabra clave que estamos buscando, y las iría organizando de manera automática. Entonces serían como las dos formas de comenzar a hacer organización. Lorena nos preguntaba, dice, en las referencias no aparece el lugar o la ciudad de los documentos. Suele suceder, Lorena, puede ser que el dato no haya venido de la base de datos, por ejemplo, depende también el tipo de documento, pero acá podemos buscar donde tengo mi archivo adjunto. Si ustedes tienen la posibilidad, tienen, por ejemplo, disponible el documento, lugar de publicación, Lorena, si tengo la posibilidad de acceder a la información, podría agregarlo de forma manual, y ya si está contemplado en el estilo,
Ahí tenemos que ver si en la norma está contemplado para el tipo de referencia que lleve esta información. Al actualizarlo, ya debería agregarlo. Entonces, aquí ya directamente en Word, solamente actualizando la bibliografía, regresando a nuestro estilo APA, debería completarla. Entonces, por acá ya lo agregó Barcelona, Universidad Autónoma de Barcelona. Entonces, ahí ya la completa. Y otra opción que podemos utilizar, dependiendo de la información que haya en la red sobre esta referencia, es encontrar actualización de la bibliografía. Entonces, dependiendo pues, del lugar donde esté publicado, él buscaría actualizaciones y completaría algunos de los campos. Esa sería la manera en que lo podríamos hacer. Acá, bueno, esto es muy reciente, esto es 2014, no creo que tenga actualización. Me dice que no las ha encontrado, por supuesto. Ok, cuando tenemos, Rubén, cuando tenemos documentos en diferentes idiomas, podría ser el grupo inteligente para cada idioma o podríamos darle los descriptores en los distintos idiomas. Entonces acá con clic derecho podemos editar el grupo. La pregunta de Rubén es si cuando están en distintos idiomas, ¿cómo haríamos los grupos inteligentes? Con un clic derecho, editar grupo, yo puedo agregarle también otro tipo de descriptores, etc. Entonces podríamos agregar los descriptores en los diferentes idiomas para que queden en la misma categoría, digamos que no tengamos que dividirlo por una cuestión netamente operacional. Acá cometí un error y es que le dejé el operador I, es el operador O, para que sea incluyente. Si le dejamos el operador I, los estaría excluyendo porque lo que le va a pedir es que tenga las tres palabras en el mismo título. Bueno, no sé si tienen ustedes más preguntas, que estamos pendientes del chat. Y ya para finalizar, pues estos mismos criterios de búsqueda, cuando ustedes han logrado construir una base de datos, que ya pueden citar, por supuesto, en Word, pueden utilizarlos a nivel local. Acá estábamos ubicados en algo que se llama dentro de EndNote la biblioteca integrada, que son los libritos y el mundo al mismo tiempo, que es el que nos permite buscar en estas bases de datos. Cuando ustedes se ubican solamente en la biblioteca local, que es el símbolo de los libros, este mismo panel de búsqueda, que nos servía para buscar en Internet, nos va a ser útil en este momento para buscar dentro de nuestra biblioteca, para hacer búsquedas avanzadas en nuestra biblioteca. Entonces, acá, si estamos ubicados en la biblioteca local, podemos buscar todos los artículos que en el título tengan la palabra educación o que en el autor, por ejemplo, tenga, ahora estoy viendo acá rápidamente, esto para poder hacer búsquedas complejas dentro de nuestra propia biblioteca. Esta ya es una biblioteca local, no requiere internet, digamos, esa sería la ventaja que nos va a proporcionar EndNote para esta organización. José, EndNote está asociado inicialmente con un listado, ustedes lo van a poder revisar acá en la opción de biblioteca integrada. En el más pueden revisar todo el listado de algunas de las más conocidas bases de datos. No para todas tenemos acceso, a menos que ustedes tengan un usuario y contraseña propio, no siempre tenemos acceso a todas, pero por ejemplo Web of Science es una de las más importantes y la tenemos disponible. Entonces, en este caso, tenemos que hacer la prueba por áreas, hay una lista bastante grande también, por áreas y por acceso, porque no siempre las tenemos configuradas. Por supuesto, si las tiene la biblioteca,
también desde las bases de datos de las bibliotecas podemos exportar aquí. No necesariamente tenemos que conectarnos directo. Las dos que más nos han funcionado, les mencionaba Web of Science, PubMed, y hay otra que se llama, bueno, está EBSCO también, hay una muy interesante que es para libros, pero en este equipo no la tengo, se las debo. Hay una que nos ayuda a encontrar solamente libros, entonces no nos va a traer full text, pero sí nos va a dar, por ejemplo, índices de libros temáticos que podemos ir a buscar en las bibliotecas. Se las debo porque no la tengo configurada acá, la estaba utilizando en otra computadora, entonces no tengo la referencia exacta aquí. En el caso de la pregunta de Miriam, ok, entonces Miriam nos preguntaba, la pregunta es si puedo agregar citas que algunas de las referencias que tiene Google Academic, pero que Web of Science no la reporta. Digamos, en Google Academic aparecerían incluso artículos que vienen de Web of Science, que vienen de EBSCO, que vienen de revistas como Gestor. O sea, lo que hace Google Academic es hacer una búsqueda transversal. En ese sentido, si hay algún tipo de referencia que no la he podido obtener, que en el caso de Web of Science es extraño, pero digamos que no la he podido obtener o descargué el PDF, pero no lo hice desde la base de datos, lo podríamos buscar por Google Académico y ahí mismo nos referencia si esa cita la está bajando desde la revista o desde una biblioteca, por ejemplo, desde otro lugar de publicación del mismo artículo. Entonces sería válido, digamos que nos ayudaría bastante. Lo que sí debemos confirmar es la calidad de la referencia. O sea, observar que los datos estén completos, como la sugerencia que nos hacían hace un momento. Rubén, una buena página para libros. Ok, entonces Rubén nos mencionaba, la estoy buscando acá por un lado, la otra creo que es OpenU. Parece que acá dentro de EndNote se llama Open. Vamos a ver si es eso. Solo que como estoy desde la Universidad Nacional, es un poquito... Ustedes la pueden buscar en el canalista, se llama OpenU. Y esta lo que nos daría datos son de libros sobre ese tema, que por supuesto ya tendríamos que ir a buscar en sitio, pero nos da un inventario bien interesante. Y ya para responder la pregunta de Rubén, y no quitarles mucho tiempo, hay dos buscadores muy buenos de libros. Uno es Yazid. Yazid se conecta directamente a Amazon. Acá se los envío. Y lo que ustedes pueden hacer acá es haciendo búsquedas muy generales. Pueden hacer la búsqueda de un tema y les va a mostrar, por supuesto, este lo está buscando sobre lo que está disponible en Amazon. Entonces les muestra los libros que hay y les prioriza visualmente en una red qué libros están relacionados, cuál es el que más se ha consultado y acá una breve reseña de cada uno de los libros. Entonces es una buena forma de encontrar libros sobre un tema. La referencia pues del libro. Y ya bueno, otras páginas interesantes ahí que ya es para descarga como tal de muchos libros digitalizados, pues ahí ya tendrían otras posibilidades como Ignoria, que tiene muchos libros ya del tema de ciencias humanas y ya de literatura pues en general. En el caso de Yacid, por ejemplo, para hacer un inventario de adquisición de libros sobre un tema es bien interesante también. Bueno, entonces les agradezco a todos por su participación. Espero que haya sido de utilidad esta presentación. Les pedimos disculpas por un par de cosas que no les pudimos mostrar por restricciones de red, pero pues espero que haya sido de utilidad. Y recuerden que cualquier pregunta, cualquier inquietud, nos las pueden enviar también al correo electrónico. Les estoy copiando en este momento en el chat, ya sea acerca de la herramienta o alguna inquietud que les haya quedado sobre la presentación. Muchas gracias y los esperamos
en una próxima oportunidad.